Vamos a ver lo que son los tipos de algoritmos. Tenemos dos. Tenemos los cualitativos y los cuantitativos. Veamos el primero, el cualitativo. Algoritmos cualitativos son aquellos en los que se describen los pasos utilizando palabras. Por ejemplo, usar una guía telefónica, buscar una palabra en un diccionario, etc. Eso sería un algoritmo cualitativo. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es el algoritmo para buscar información en Google? 1. Inicio. 2. Entrar en la página web de Google. 3. En el cuadro de entrada de datos, colocar el nombre del tema. 4. Hacer un clic en buscar o presionar Enter. 5. Se obtiene como resultado enlaces del tema buscado. Y 6. Seleccionar el enlace convenible. Y fin, esto es un algoritmo y lo llamamos cualitativos. Ha sido una búsqueda de una palabra o algo de lo cual buscábamos un resultado o una información X. Y hemos tenido que hacer un algoritmo que nos muestre claramente paso a paso cómo lo hacemos. Yo creo que todos hacemos esto. Todos hemos ido a la página de Google a preguntar, a buscar información, datos. Entonces, todos tenemos muy bien comprendido ahora que eso también es un algoritmo. Vamos a ver los cuantitativos. Algoritmos cuantitativos. Son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para definir los pasos del proceso. Por ejemplo, resolver una ecuación, sacar el área de un triángulo. El ejemplo, realizar un algoritmo que calcule la altura de un edificio. Entonces, el primer paso va a ser el inicio, el segundo, leer la cantidad de pisos n, no sabemos cuántos pisos tiene el edificio, entonces al contar decimos, bueno, tiene 10 pisos. Entonces esa n ahora la reemplaza lo que hicimos, el conteo que estamos haciendo. 3. Leer la altura de cada piso. Bueno, cada piso son 10 pisos, pero cada piso tiene 3 metros, 2 metros y medio. Redondeemos en 3 metros. Entonces, al leer la altura de cada piso, ahora esa h va a tener el valor de 3. 3 metros por piso. 4. Multiplicar la cantidad de pisos por la altura de cada piso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a tener un resultado de la multiplicación de 10 pisos por 3 metros. Y imprimimos el resultado, que lo tenemos en la H mayúscula. Y fin, ya tenemos realizado un algoritmo que calculó la altura de un edificio. O sea que el algoritmo lo podemos hacer simplemente con un lápiz y un papel. No hace falta siquiera sentarnos en nuestra computadora. Podemos tener presente un problema y de repente pararnos frente a él y solucionarlo simplemente con un lápiz y un papel y hacer que eso sea preciso, sea finito, tenga un principio, una entrada, un proceso y un fin. Lenguajes algorítmicos. Los lenguajes algorítmicos es una serie de símbolos y reglas que se utilizan para describir de manera explícita un algoritmo. Tipos de lenguajes algorítmicos. Tenemos dos, los gráficos y los no gráficos. Los gráficos es la representación gráfica de las operaciones que realiza un algoritmo. Por ejemplo, diagramas de flujo, que es una de las cosas que vamos a ver, y los diagramas NS. Esto es gráfico. Y después están los no gráficos que representan en forma descriptiva las operaciones que se deben realizar o que debe realizar un algoritmo. Por ejemplo, el pseudocódigo. Ejemplo, realizar un algoritmo para determinar si un número es positivo o negativo. Veamos los gráficos. Bien, aquí el primero que tenemos es un gráfico de diagrama de flujo donde tenemos inicio, leemos datos y bueno, tiene allí varios
cuadros que son importantes en programación, que se entienden en programación, que son comparaciones. Y bueno, esto es simplemente para que tengan una idea de lo que son los gráficos. Ya vamos a trabajar en ellos. Y este sería diagrama NS, que trabaja muy parecido al diagrama de flujo, pero en un formato ya que vendría a ser diferente, totalmente diferente. Y ahora vamos a ver lo que son los no gráficos. Fíjense que hemos puesto realizar un algoritmo para determinar si un número es positivo o negativo. Y en las tres formas tenemos el mismo ejercicio, pero van a ver las diferencias de uno al otro. Tenemos el diagrama de flujo, tenemos el diagrama NS y tenemos el pseudocódigo. Los tres están haciendo la misma ejecución del mismo algoritmo, pero vemos la diferencia al momento de leerlos y verlos. Programa. Programa es el conjunto de instrucciones escritas de un lenguaje de programación y que ejecutadas secuencialmente resuelven un problema específico. Continuamos en el capítulo 1, elementos de entorno de algoritmos y programación. Pero ahora estamos ya en el punto número 3, lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones, y es utilizado para controlar el comportamiento físico y lógico de una máquina. Los lenguajes de programación tienen un conjunto de instrucciones que nos permiten realizar operaciones de entrada-salida, cálculos, manipulación de textos, lógica, comparación y almacenamiento, recuperación. Tipos de lenguajes de programación. Los lenguajes de programación se pueden clasificar atendiendo a varios criterios. Los principales son, según el nivel de abstracción, ya lo vamos a ver, según la forma de ejecución, según el paradigma de programación. Vamos a ir según el nivel de abstracción. Tipos de lenguaje de programación según el nivel de abstracción. Están los lenguajes de máquina, lenguajes de bajo nivel y los lenguajes de alto nivel. Vamos ahora a entrar al lenguaje de máquina. Los tipos de lenguaje de programación según el nivel de abstracción. Los lenguajes de máquina. Las instrucciones en el lenguaje máquina se expresan en términos de la unidad de memoria más pequeña al bit. Dígito binario 0 o 1. La ventaja no necesita ser traducido, tiene una mayor adaptación al equipo y el inconveniente, la dificultad y lentitud en la codificación. Entonces aquí estamos viendo el lenguaje que maneja una computadora. El procesador de una computadora necesita ir leyendo cada cosa que va a ejecutar, la lee entre ceros y 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Y allí para ese código es quizás para abrir una ventana y así códigos diferentes. Es realmente tiene una gran dificultad y es de una gran lentitud en la codificación. Veamos los lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel se les suele llamar ensamblador. Se utilizan palabras mnemotécnicas, abreviaturas, por ejemplo. Mnemotécnicos tipos de operaciones aritméticas son el add, sumar, el sub, restar, el div, dividir, etc. La ventaja no es tan difícil como el lenguaje máquina, la ventaja de esto. Y el inconveniente es que cada máquina tiene su propio lenguaje y necesitamos un proceso de traducción. En el ejemplo, cuando ponemos add, recordemos que sumar, entonces nos está diciendo que sumamos A, el número de A, más B y se va a guardar en C. Eso es lo que estamos aquí traduciendo de este lenguaje de bajo nivel. Vamos a los lenguajes de alto nivel. Son aquellos en los que las instrucciones y sentencias son escritas con palabras similares a los lenguajes humanos, lo que facilita la escritura y comprensión del programa.
La ventaja de los lenguajes de alto nivel es que son independientes de cada máquina, lo que los hace portables. Y el inconveniente, el proceso de traducción es muy largo y ocupa más recursos.